Bien, entonces, hola a todos. Aquí vamos a ver un repasito de lo que nos han dado la capacitación la anterior semana. Entonces, nada, el día de hoy se va a hablar de lo que es el ADN del vendedor seco. En este caso, nuestra invitada fue Ana María Pulido, MCVP IAM de Panamá, actual MCP CUR electa para la siguiente gestión. En este caso ella nos comentó que la red es Shark, al igual que ahí sé que en Bolivia, pues la red de BD como tal, somos Sharkies. Un dato random que ella tiene, pues, es que es una otaku de closet. Sí, eso es algo que nos había comentado, porque es algo que no lo había transmitido como tal. Y pues nada, ella tiene 25 años, es su color como tal que le gusta es el rojo con azul y pues a ella le encanta mucho estas cosas de la psicología y todo lo que son los test y por eso también nos menciona que su enegrama es el número 9. Bueno, primero inició con un check-in. En este check-in nos pregunta un poquitito cuál hemisferio es el más importante a la hora de ventas. Y en este caso, muchos de los que estábamos, pues habíamos elegido el derecho, pero ella nos menciona que no existe como tal un hemisferio que tenga una predominancia. Si bien el derecho nos va a ayudar a ver todo lo que son las estrategias, la creatividad, etcétera, ambos hemisferios son cruciales para poder hacer una venta, puesto que utilizamos todas nuestras herramientas necesarias para poder pasar a la acción de la venta. Entonces, aquí nos habló que es muy importante tres cosas: la emocionalidad, el lenguaje y la corporalidad, porque con eso nosotros como tal hacemos una venta. Cuando hablamos de la corporalidad es muy importante entender y conectar con nuestro cuerpo, es decir, que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Vender también hace sentido mucho a que cómo nos estamos viendo, de qué manera nos estamos expresando, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que nosotros hagamos una venta sin antes conocernos para que de esa forma también podamos transmitir esa energía a las otras personas. Bien, algo que ella nos hablaba y que era un punto muy importante es que las ventas deben ser nomás cortas. ¿Esto por qué? Porque ella nos hablaba de una pequeña metáfora que en el colegio, por ejemplo, una clase dura 45 minutos. ¿Y esto por qué? Porque existe algo llamado el tiempo de nalgas, es decir, que las personas no llegan a tener atención por más de 45 minutos. Entonces, si eso pasa en el colegio, imagínense qué es lo que pasa con un partner. Por eso siempre nos dicen que debemos ser muy puntuales y no exagerar muchísimo en el tiempo de venta. Bueno, ahora algo importante que también nos mencionaba es que nosotros debemos preparar también nuestra meeting, pero ¿cómo? Preparando nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ella nos mencionaba? Nos mencionaba mucho que nosotros debemos hidratarnos bien, porque eso nos va a permitir tener una buena oxigenación en el cerebro, también comer bien, porque eso también nos permite tener bastante acción y actitud, y ante todo tener esta actitud para tener la meeting. O sea, es muy, muy importante que nosotros vayamos con todo. ¿Por qué? Porque más adelante ella nos hablaba de qué es lo que nosotros en realidad vendemos, ¿no? Para ello nosotros debemos tener un buen conocimiento, es decir, estudiar bastante, conocer bastante de lo que vamos a vender, del partner, etcétera, tener habilidades claras y también actitud, ¿sí? Esto porque ella nos hablaba mucho de que la mayoría de las personas sí se enganchan bastante con la parte de la emocionalidad, ¿no? Y eso es importante, o sea, al final el partner, cuando tú vas a hacer una venta o un youth, etcétera, esta persona se va a sentir muchísimo más cómodo en cuanto sienta confianza, ¿no? De la misma manera, si no hay una confianza o no hay esto, pues al final la persona como se desanima. Entonces es bien importante también como entender qué expectativas se tiene y de qué manera estamos trabajando, porque al final ella nos mencionaba que pues las personas al final compran personas, si quieras entenderlo así, ¿no? O sea, el vendedor vende su charque a partir de cómo él mismo vende, ¿no? Entonces, algo bien importante que nos decía que nosotros hemos aprendido muchísimo de los vendedores. Entonces, por ejemplo, hay como este estigma bien grande, nos decía que la mayoría de las personas
pues como de algún punto tienen estigmas, ¿no? Piensan que los vendedores son ladrones, son parleros, son intensos, acostadores, fastidiosos, incluso pueden llegar hasta vender a su mamá, nos decía ella, ¿no? Pero algo importante es que pues no debemos ponerle un estigma, es parte de todo, pero sí es importante entender qué es lo que nosotros debemos trabajar, porque si nosotros vamos a empezar a tener este estigma, pues retrocedemos, ¿no? Entonces, súper importante que dejemos esos conceptos. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a empezar a focalizar realmente cuál es el verdadero valor de la venta, ¿no? Entonces nos hizo una pregunta bien grande que cuál es la manera de vender mucho más directa, nos decía, ¿no? O qué es lo que compra la gente, nos decía, ¿no? Compra la marca, compra el vendedor o compra el producto. La mayoría dijo la marca, pero en realidad se sabe que el 18% de las personas solo compran la marca, el 7% el producto y en realidad las personas compran por el vendedor. El tipo de impacto que la persona llega a tener con ese contacto que ha tenido con la persona que le está vendiendo es punto clave. Por eso es importante que nosotros sepamos muy bien cómo dirigir nuestro esfuerzo. Ella nos decía que vender a un partner o un youth, etcétera, específicamente del partner hablando, es como una, cuando tú estás coqueteando o cuando estás queriendo tener una relación, ¿no? O sea, su mamá dice que le decía, no tienes que estar tirando los perros a todos, ¿no? Tú también tienes que hacer eso, no puedes estar yendo y venderle a todo el mundo. Tú tienes que saber cuál es tu nicho de mercado, cuál es ese partner que pues es, vamos a decir, ideal para lo que tú estás vendiendo, ¿no? Entonces debemos saber muy bien ello. También es muy importante entender y cómo manejamos el lenguaje, ¿no? El poder de la palabra. No existen clientes difíciles, eso es importante, nos decía, ¿no? Solo personas que están viviendo su propia batalla. Es muy importante entender el lenguaje corporal de la otra persona. Por ejemplo, ella nos contaba una experiencia que cuando fue a hacer una venta, otra persona cuando llegó le había dicho, o sea, a un aliado, le había hablado, ah, yo soy de IESEC, y el aliado había hecho una cara así como que, Entonces, ese lenguaje de ese, ya está mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? O sea, estos detallitos nos ayudan a entender un poquitito cómo tenemos que dirigir el trabajo, ¿no? Otro punto que también ella nos mencionaba es que sí es muy importante obsesionarnos con el cliente. ¿En qué sentido? Que hay que escucharlo, hay que saber esos detalles, esos pequeños puntos, vamos a decir, que son punto clave para poder trabajar y de la misma manera hacer un seguimiento constante, porque solamente a partir de ello nos va a permitir pues trabajar y hacer como el cierre de venta, ¿no? Entonces, ella nos daba un ejemplo. Decía, imaginemos que Bolivia marcó un gol. ¿Y qué es lo que hizo ganar la Copa eh, de América, ¿no? Entonces ella nos decía que no es que el gol hizo y ya con eso ganamos, sino en verdad para que gane la Copa América ha tenido que eh, pasar como que toda una preparación anterior, ¿no? Y desde qué momento es que empezó este ganar, desde el momento en que esta persona o todo el equipo se ha empezado a formar y a entrenar. Entonces ella nos decía que es muy importante entender eso, que cuando nosotros hacemos una segmentación, que cuando nosotros hacemos un primer contacto, etcétera, es todo el proceso que nos va a ayudar a hacer un cierre de venta y tener un partner, ¿no? Desde lo que estudiamos, desde lo que preparamos nuestro cuerpo, desde lo que estamos, por ejemplo, teniendo todas las habilidades y herramientas son punto clave, ¿sí? Entonces, algo que nos decía ella también es que las personas amamos comprar, pero odiamos que nos vendan. Claro que sí. ¿Por qué? Porque pues a veces es como muy intenso cada cosa. Entonces, para eso nos dio algunos tips para poder concretar una venta. Primero es importante poder construir un rapport. ¿Qué significa esto? Que pues se tenga una confianza con el aliado, que la persona que estamos teniendo el espacio pues se sienta confiado, entienda más o menos qué es lo que estamos haciendo y de la misma manera tenga esa seguridad de poder hacer la inversión con nosotros. Ella nos hablaba de esto porque nuestro cerebro
Al final de cuentas, se habla mucho de este cerebro reptiliano, ¿no? Que cuando, digamos, tú vas a hablar con alguna persona, etcétera, el cerebro muchas veces está preparado para defenderse y atacar. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos un buen rapport, esto no va a pasar, bajan las defensas, por eso es tan importante el hecho de poder tener esa confianza. Después, el otro tip que nos daba es perfilar las necesidades. ¿Qué problema yo puedo solucionar ante eh, lo que le está sucediendo? O sea, con el producto que yo estoy vendiendo, ¿qué yo puedo solucionar para el partner, para el aliado, para la empresa, ¿no? Y pues nada, comunicar con valor no se trata de comunicar características, sino entender cuál es la propuesta de valor y qué es lo que nosotros estamos vendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olviden que nosotros pues estamos trabajando con dinero, con tiempo y seguridad. Por lo tanto, un partner tiene que estar seguro de dónde se va a ir su dinero, en qué sentido se va a invertir todo esto y el tiempo y también esa seguridad al final, porque somos una marca y ellos también quieren un retorno de su inversión. Entonces, nada, también ver como todo esto, ¿no? ¿Qué objeciones se pueden presentar? Entonces nosotros debemos saber qué nosotros les vamos a entregar para tener una estrategia y esas objeciones pues poderlas barrar, ¿listo? Entonces ella nos decía que muchas veces nosotros empezamos desde lo más chiquito a lo más grande y en realidad nosotros tenemos que empezar desde esa parte de entender como el nicho del mercado, entender cuál es como la selección que estamos teniendo para que se pueda como tal pues tener este cierre, ¿no? Entonces ello chicos es todo lo que se ha visto en este espacio.